Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ingrid González. Soy docente del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Y hoy, dentro del módulo de Autoridad Sanitaria y Contexto Normativo, les voy a presentar el tema de recursos para el apoyo del cumplimiento de cuarentenas y aislamiento. Bueno, lo primero que hay que tener en consideración, hay algunos aspectos que influyen en el cumplimiento de las cuarentenas y aislamiento. Principalmente están los aspectos culturales, como religiosos, étnicos, etcétera. Los aspectos socioeconómicos referidos a los contextos sociales en los cuales viven los casos y sus contactos, los trabajos, las formas de transporte, etcétera. Las redes sociales y apoyo social con el que cuentan los casos y sus contactos. Y frente a esto, nosotros cuando hacemos el acompañamiento de las cuarentenas y hay aislamiento de estos casos y estos contactos, tenemos que tener en cuenta estos factores o aspectos para tomar algunos puntos a considerar. Antes que todo, no hay que juzgar el no cumplimiento de una cuarentena o aislamiento, porque hay que considerar que también hay aspectos sociales y culturales que están haciendo que estos contactos y estos casos no estén cumpliendo con esto. Lo primero es no juzgar. No siempre son porfiados, o gente que salta las reglas, etc. Tener una actitud comprensiva del contexto y proporcionar, digamos, soluciones en conjunto con los casos y los contactos, no imponer soluciones, en las cuales no se impongan soluciones que de pronto complejas para ser cumplidas dados los contextos en los cuales viven estos casos y sus contactos. Lo otro que es importante, utilizar un lenguaje no técnico al realizar el acompañamiento y pensar en el nivel de escolaridad y los recursos con los que cuenta. Por ejemplo, no decir visite la página web o utilizar un lenguaje demasiado epidemiológico. Frente a estos temas, nosotros podríamos clasificar 3 tipos de recursos que nos podrían ayudar para el apoyo del cumplimiento de estas cuarentenas o aislamiento. Por una parte están las redes comunitarias, que es lo principal, vecinos, amigos, familia, etcétera, y organizaciones sociales que trabajan dentro del territorio en el cual están estos casos y estos contactos. Por otro lado está la organización local y los municipios, y por otro lado están las políticas sociales y los planes de acción a nivel gubernamental. Piense que dentro del contexto de las emergencias no siempre los planes gubernamentales o el municipio van a estar presentes, entonces algunas soluciones dentro del plano de redes comunitarias o de los apoyos sociales más cercanos de los contactos y los casos también van a ser relevantes. Dentro de las redes comunitarias, en las últimas semanas y en los últimos meses, se han generado distintas alternativas de apoyo. Una de las principales y de las que destacan, principalmente frente al tema del desempleo y, digamos, la falta de alimentos y otros insumos básicos, están las organizaciones sociales que se agrupan en torno a las ollas comunes. Yo aquí saqué un sitio y una página en la cual se agrupan todas las ollas comunes a lo largo del país y coordinan las ollas comunes y los datos de las ollas comunes en el país. Bueno, también hay que tener en consideración el entorno más cercano, familiares, amigos, vecinos. Piense, por ejemplo, en un adulto mayor, quien vive solo en su casa, que no tiene, digamos, mayor uso de redes sociales, etcétera. Sus vecinos también van a ser un apoyo importante para el cumplimiento de las cuarentenas y aislamiento. Por otro lado están las organizaciones locales y el municipio o municipios. A lo largo de estas semanas los municipios han sido fundamentales ya que trabajan con el territorio y tienen un conocimiento del contexto y los territorios. En distintos municipios se han levantado algunas opciones de ayudas o apoyos como algunos teléfonos donde llamar, campañas, digamos, de trabajo directo con los vecinos en torno a la alimentación, medicamentos, etcétera. Uno de los últimos niveles en los cuales voy a profundizar los planes de acciones gubernamentales. Uno de los puntos que se encuentra dentro de estos planes de acciones gubernamentales son las residencias sanitarias. Están pensadas para personas con COVID-19 positivo que no pueden realizar aislamiento temporal en sus hogares debido a las condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, viven en hogares donde hay hacinamiento, donde hay solo un baño, donde no se puede cumplir el distanciamiento físico, donde hay niños o hay crónicos o adultos mayores, personas con COVID positivo que no cumplan de forma voluntaria con la indicación de aislamiento en su domicilio y sean encontrados en este incumplimiento por las autoridades, personas con aislamiento temporal sospechosas de contagio de COVID-19,
Ya esto de acuerdo sospechosas dentro de lo que es la definición ministerial de caso sospechoso. También para personas que tengan que realizar aislamiento temporal, que son sospechosas de contagio de COVID-19, de acuerdo esto a la definición ministerial, y que están clasificados como contacto de alto riesgo y que no cuenten con las condiciones de habitabilidad antes mencionadas, cumplimiento de aislamiento preventivo para aquellos funcionarios de la salud que estén en constante y directa exposición al virus. Otro recurso para el cumplimiento de las cuarentenas y o aislamiento son las licencias médicas. Hay dos tipos de licencias médicas. Una es la del caso confirmado. Esta licencia va a tener una duración de al menos 14 días desde que se inicia el periodo de síntomas y se puede extender hasta que sea necesario de acuerdo a cada uno de los estados de salud. Otro tipo de licencia es el contacto estrecho. Este tipo de licencia está determinado por la autoridad sanitaria regional y este tipo de licencia se extenderá desde los 14 días desde que estuvo en contacto con una persona con COVID positivo en periodo sintomático. Otro de los recursos de apoyo para el cumplimiento de la cuarentena es el Plan Gubernamental de Acción del Coronavirus o el Plan de Acción de Coronavirus. Hay dos temas que yo los rescaté para esta clase, que son principalmente los que se han hablado más en los medios de comunicación y son los que de alguna forma competen más a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad hoy en nuestro país, de acuerdo a la situación de la pandemia. Y por un lado están los ingresos familiares de emergencia. Estos ingresos familiares de emergencia tienen un periodo de cobertura de 3 meses y están pensados para aquellos hogares con ingresos informales, hogares que cuenten con un registro social de hogares y que se encuentren en el 60% más vulnerable de la población de nuestro país, aquellos hogares con registro social de adultos mayores de 70 años o más y que tengan la pensión básica solidaria de vejez. Esto hay que pensar que es un punto súper relevante para el cumplimiento de las cuarentenas. Hoy gran parte de los hogares de nuestro país tiene condiciones de vulnerabilidad o condiciones de un empleo informal. Por lo tanto, con el tema de las cuarentenas o aislamientos se queda en una desprotección. El monto no es alto y su gestión, digamos, es lenta de acuerdo a la emergencia, pero sin embargo también constituye un apoyo para el cumplimiento de las cuarentenas. Otro punto solo es, digamos, el plan de alimentos para Chile, el plan de alimentos para Chile, que consiste en cajas de alimentos a familias más vulnerables del país y su distribución se realiza a través de actores locales como los municipios. En base a esto es donde es relevante el tema de las ayudas, digamos, más comunitarias, porque a veces en el tramitar o el gestionar estas ayudas pasa un periodo de tiempo importante. Ustedes en el sitio del gobierno van a encontrar una serie de documentos también que podrían ser de utilidad, por ejemplo, en torno a temas como los instructivos de desplazamiento durante la cuarentena, algunas preguntas de los planes económicos o algunas ayudas emocionales durante la cuarentena. Eso ha sido lo que yo hoy día les he querido presentar. Es solo una parte. Ya ustedes comprenderán que con el tiempo que hoy día, digamos, destinamos a este tema, no se van a abordar todos los temas, pero son por lo menos los principales. Y dejo la bibliografía para que puedan leer más en extenso algunos puntos que quizás no se abordaron en totalidad. Muchas gracias, que estén bien.